Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esta es la clase número 22 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, cursada 2021, redondeando ya esta cursada virtual. Y como anticipábamos la clase pasada, vamos a plantear algunas coordenadas generales del eje número 5 del programa, donde aparecen las corrientes contemporáneas. Por supuesto, vamos a hablar de textos y temas que ya se vieron en las clases anteriores, en clases de les practicantes, los y las practicantes. Pero bueno, vamos a tratar de reconstruir una mirada general de este eje último del programa, señalando algunas cuestiones básicas. En primer lugar, hay que decir que corrientes contemporáneas es realmente muy difícil, es un tema complejo. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas corrientes, hay muchas combinaciones y líneas posibles de selección de temas. Elegimos algunas, tratamos de que sea variado el panorama, pero por supuesto no tenemos ninguna pretensión de exhaustividad ni completitud, digamos, ninguna de las dos cosas. Vamos a decir algunas cosas generales respecto a estas corrientes que aparecen en el eje 5. Bueno, como decíamos, hay varias líneas. Estas líneas se superponen en algún punto, en otro punto se separan, ¿no? Es decir, tienen tanto puntos en común entre sí como características específicas que las distinguen. Son líneas, podríamos decir, que atraviesan distintos campos de las humanidades, que no son solamente filosofía, ¿no? Que se entremezclan con la política, con la cultura, con la antropología, con la epistemología, con el arte. Y eso también es sumamente interesante. Con la literatura podríamos pensar también. Lo que sí es cierto es que estas líneas que hemos marcado acá, estas corrientes contemporáneas de las que vamos a hablar, nos interpelan, ¿no? Nos interpelan realmente, tienen problemáticas muy actuales, muy vigentes, muy propias de hoy, del siglo XXI, pero al mismo tiempo esas problemáticas nos permiten trazar o reconstruir y mirar y conocer una larga historia. No son temas que han brotado ayer, son temas que tienen una larga historia dentro de nuestra historia, una historia, como decíamos, poco contada, poco visibilizada, bastante escondida. Decíamos, digo, desde la primera clase que venimos diciendo esto. Una historia que tiene que ver con muchos temas, ¿no? Los originarios, el género, la raza, la etnia, la diversidad, la nacionalidad, el concepto de pueblo, el tema de la colonialidad, etc. Son temas muy actuales, no son temas que no tengan esta fuerza, esta vigencia en la actualidad. Realmente están muy actuales. Son temas que vienen de hace mucho tiempo. Son temas que nos interpelan, que implican militancia, toma de posición, replanteo cultural, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Valoraciones, o esto que en el profesorado se utiliza mucho, el pensamiento crítico. Pasa que siempre se habla de pensamiento crítico y nunca se dice qué es el pensamiento crítico. Nosotros acá proponemos un tipo de pensamiento crítico situado desde nuestra región
y desde nuestras problemáticas. Por eso quisiera que este cierre del programa, que es tan importante como toda la materia, no hay nada de la materia que esté, por decir así, de relleno. Todos los temas se van abriendo y son temas realmente interesantes para explorar y no para mirar de afuera. En este sentido, me parece que, y ya pensando la materia desde su final, ¿no? Desde cómo va terminando, no basta con lamentarse, quejarse o enojarse respecto de la situación, historia, sufrimiento, ¿no? Esta cosa del desgarramiento, del sufrimiento tan propio de nuestra región y de nuestras culturas, sino que más bien, si hay un mensaje en todo esto, el mensaje es que hay que buscar cómo desaprender, ¿no? Tomando la frase que Galasso toma de Jaureche, cómo descolonizar, tomando la cuestión de la colonialidad del poder, cómo interculturalizar, tomando la propuesta de Fournet Betancourt, o cómo despatriarcalizar, ya centrándonos en Segato. Entonces, es muy importante pensar cómo vamos a hacer estos procesos de desaprender, descolonizar, interculturalizar o despatriarcalizar. Y es muy importante que empecemos a profundizar en eso que llamamos nosotros, ¿no? Usamos el nosotros muy rápidamente, nosotros, ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Eso lo tenemos que empezar a conocer, ¿sí? Empezar a profundizar, empezar a ver lo que no ha sido visto. Y esto implica indudablemente una valoración de la propia cultura. Y valoración no significa idealización. Valoración es valoración. Valoración puede implicar crítica también, pero desde un determinado lugar, asumir ese lugar. Y que ese lugar sea situado. Entonces, valoración de la propia cultura y proyectarla con un sentido transformador. Esto se puede hacer, se tiene que hacer, y se puede llevar tranquilamente a la práctica. A una práctica como persona, como ciudadano, pero también como docente. Es decir, estos temas se pueden llevar al aula e implican un posicionamiento dentro del aula. Entonces, una filosofía latinoamericana, un pensamiento crítico situado, se construye en y con la práctica. Podrán decir que somos muy freirianos en esto, puede ser, sí, efectivamente. Requiere de alegría. Pensamiento crítico situado latinoamericano requiere de alegría, curiosidad, amor por la diversidad. Un posicionamiento sin dudas respecto de los más perjudicados, ¿no? Los pobres, las mujeres, las niñas, los marginales, los que se caen de la cultura. Y ese posicionamiento, además, tiene que tener una perspectiva de justicia, ¿no? De esto no puede quedar así, ¿no? No puedo permanecer indiferente frente a la injusticia, la violencia, la explotación, la marginalidad, la discriminación. Yo creo que con esto empezamos a entrar en el envolvimiento propio de una filosofía latinoamericana.
Lo que seleccionamos entonces como corrientes contemporáneas son 4, ustedes habrán visto. En primer lugar, el movimiento nacional y popular. Esto es con el texto de Galasso, que está ahí, acá en la diapositiva, vamos a decir, en el flyer. Acá en la imagen está Galasso ahí con las dos manos abiertas. El movimiento nacional y popular es una tradición que viene ya del siglo XX, de comienzos casi del siglo XX. Quizás podríamos decir es la corriente más argentina de los movimientos que hemos seleccionado acá, pero tiene un sentido latinoamericano. Hay autores que están pensando en Argentina y autores que también están pensando en Latinoamérica. Hay, por supuesto, acá una reivindicación del pueblo, ¿no? Y de su organización social, política y cultural. Solo el pueblo puede salvarnos, ¿no? Esta idea de que la cosa viene de abajo. Muy interesante. En segundo lugar tenemos la filosofía intercultural de Raúl Fornet Betancourt, que está allá arriba, también haciendo un gesto con la mano, en este caso frente a un micrófono. La filosofía intercultural la podemos pensar como una mirada más integral, ¿no? de diálogo, de descentramiento de la razón occidental y de un diálogo auténtico, ¿no? Lo que propone es realmente un diálogo auténtico en paridad, no con una posición de superioridad y otra de inferioridad, y que además propone claramente esta filosofía intercultural, pensar la filosofía como una expresión singular de la cultura, ¿no? Que se enriquece necesariamente con el aprendizaje mutuo con otras posiciones. Pero que no hay una posición, sino que hay muchas, y que se van enriqueciendo justamente a partir del diálogo y del aprendizaje. Pero para aprender hay que tener ganas de aprender o una mirada hacia el aprendizaje. Que no puede ser una mirada desde arriba, ¿sí? Que no puede ser una mirada desde arriba. En tercer lugar, con Quijano, que también hace gestos con la mano ahí en la foto, planteamos el tema de la descolonización. Tema muy importante, muy vigente en la actualidad, también llamado giro decolonial, que lo que muestra es que la colonialidad, ¿no? Es un proceso que continúa, ¿no? Terminada la colonización, la colonialidad continúa. Continúa hoy en el conocimiento, la organización social, en puntos claves como la raza, el género, el trabajo, el cuerpo. Efectivamente, la descolonización o la colonialidad sobre la cual tenemos que descolonizarnos sigue moldeando los cuerpos. Entonces acá la gran pregunta es cómo descolonizarse en todas y cada una de las esferas de la vida. Y por último, la última corriente, tenemos acá a Rita Segato, el feminismo situado, el feminismo que forma parte del feminismo, pero desde un lugar específico, Latinoamérica, ¿no? Está claro que hoy la lucha social, política, cultural, por lo menos para mí, ¿no? Está claro, la lucha la protagoniza el feminismo. El feminismo es una corriente con un grado de efervescencia notable, que indudablemente no se da en otros ámbitos. Pero es cierto que no hacemos bien en llamarle feminismo y nada más. ¿Por qué? Porque no hay un feminismo, hay muchos feminismos en plural. E incluso hay muchos feminismos latinoamericanos. No hay un solo feminismo latinoamericano. Hay mucha diversidad, hay muchas posiciones y hay mucha discusión. Muy interesante esas discusiones que se van dando, ¿no? Esos debates en esas distintas ramificaciones de los feminismos.
Pero si hay algo que en esos feminismos confluyen, es en denunciar el patriarcado, ¿no? El sistema patriarcal. Y en el caso de una posición latinoamericana, la cuestión patriarcal está asociada también con la cuestión de la colonialidad del poder, ¿no? Son dos vertebraciones de un sistema de dominación, de un mismo sistema de dominación. Entonces se combinan, se unen, tanto el patriarcado como la colonialidad se orientan hacia la explotación, la consideración del ser humano como cosa, como mero objeto, y por supuesto también la explotación de la mujer. En el caso de ese gato, a partir de esta cofradía de pares, ¿no? Que exigen la sumisión y que se consideran dueños, ¿no? Era mía, ¿no? Era mía o nada. La dueñidad. De modo que todo esto está muy presente hoy en la lucha por la liberación, ¿no? Los, los feminismos también replantean la cuestión del originario, ¿no? Hay un debate ahí interesante respecto de si los pueblos originarios eran patriarcales. En el caso de ese gato, sí, sí, el patriarcado es la historia de la humanidad, digamos, no se puede escindir. Pero mismo Segato admite que hay comunidades originarias que no estaban organizadas a partir del patriarcado. Pero bueno, más allá de esa discusión, el punto es que el feminismo pone sobre la mesa, los feminismos ponen sobre la mesa un sistema de dominación como es el patriarcado, basado en la supuesta superioridad de género de uno sobre otro, ¿no? Del varón sobre la mujer. Esto hoy realmente está muy presente en todas las discusiones, cruza muchos ámbitos, desde la vida cotidiana hasta los lugares de trabajo, hasta el camino hacia el lugar del trabajo, a las condiciones de estudio, esta cuestión, la familia, ¿no? Todo esto está entrecruzado, hay patriarcado por todas partes, es cuestionado, hasta en el problema del lenguaje, la gente que escribe horrible, que habla muy, pero muy mal, pero le preocupa el lenguaje inclusivo. Vamos. Digamos, ahora preocupa el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Porque es como un revestimiento de esa matriz reaccionaria que trata de reinventarse y trata siempre de pujar. De hecho, esto es otro fenómeno interesante que sucede, es que el feminismo, con sus discusiones, ha generado muchísima reacción y muy peligrosa en algún punto. Muy peligrosa, ¿no? Hay como un... Pero esto, bueno, ya es un problema de coyuntura propiamente actual. En el, digamos, la cuestión teórica, la reacción feminista empieza como a traer pensamientos de las cavernas prácticamente, pero de las peores cavernas que podamos imaginar. Bueno, esto entonces en cuanto a líneas generales respecto de este eje último, número 5 del programa. Vamos a ver ahora, vamos a hablar un poquito de cada uno de los textos, muy poquito, vamos a marcar simplemente algunas cosas puntuales, no vamos a entrar en el detalle ni en el desarrollo, para eso están las clases anteriores, simplemente voy marcando algunos conceptos importantes que aparecen en alguno de los textos, como para que los tengan en cuenta. Los vamos a señalar nada más, no los vamos a desarrollar. En el caso del primero de los textos, cómo pensar la realidad nacional de Galasso, bueno, la imagen, el escaneo acá no anduvo tan bien.
Es muy importante, bueno, tengan muy en cuenta los 3 epígrafes que comienzan el texto, realmente son muy sustanciosos, son muy importantes. Este texto es de 2008, Crítica al pensamiento colonizado, tiene como subtítulo, y es muy interesante la contraposición en la cual se mueve Galasso entre dos concepciones, dos maneras de pensar. Por un lado, el pensar en nacional y por otro, el pensamiento o el pensar colonial. Y un poco la tesis que está defendiendo acá es muy similar a lo que plantean las posiciones de descolonización, que es, bueno, hay una colonialidad en el pensamiento que está muy vigente. Y hay un pensar en nacional que ha sido debilitado sistemáticamente por esta contienda, ¿no? Esta lucha con la colonialidad. Si ustedes se fijan en los apartados donde Galasso se pregunta nacionalidad de las ideas, universalidad de las ideas, acá ya van a aparecer un montón de nombres que forman parte de lo que Galasso y muchos otros consideran la tradición nacional y popular. Bueno, John William Cook, Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui. Sí, después también aparece Ricardo Rojas, Manuel Ugarte, son todos pensadores que no se sientan mal si no conocen, ¿eh? Si no leyeron nunca, si se los confunden con una calle. No se sientan mal, ¿por qué? Porque forma parte del pensamiento colonial borrar estos nombres, condenarlos a ser simples calles y que queden en el olvido. Quiere decir que la dominación ha hecho bien su trabajo, haciéndoles a ustedes sorprenderse. A mí también me sorprendió en su momento, como que no, hay que decirlo, tantos nombres que uno conoce como calles, pero no conoce como pensamiento nacional. En estos dos apartados, nacionalidad de las ideas y universalidad de las ideas, queda claro, ¿no? Cómo se forma el pensamiento nacional. El pensamiento nacional no es, no es cerrarse a la afuera, ¿sí? No es decir, ay, no vamos a tener más influencia de ideas que vienen de afuera. ¿Se acuerdan el texto de Mariátegui que veíamos al comienzo del curso? No, eso es nacionalista, eso es otra cosa. Tiene nada que ver con nacional. El nacionalista es tan obtuso como el colonialista. ¿Sí? No es cerrarse, sino es decir, todas las ideas, las ideas no tienen patria, ¿no? Pero no son universales. En cada lugar donde se instalan hay que ver cómo funcionan y a quién benefician. Todas las ideas hay que verlas en el contexto en el cual se aplican. Entonces no podemos importar teorías sin adaptación. José Martí, ¿no? Tenemos que fagocitarlas, reapropiarnos y hacerlas de acuerdo a nuestra situación, intereses y demás. Idiosincrasia, ¿no? Como también. De hecho, acá aparece José Martí en relación con Sarmiento, discutiendo esta cuestión de la civilización y la barbarie. Y atención con el hermosísimo texto, es una pieza. Cuando hacíamos clases presenciales, este texto lo leía entero en clase porque es imperdible ese texto, que cita acá Galasso de Homero Mansi. Homero Mansi, gran poeta, uno de los grandes poetas del tango y de nuestro país. El texto Lo Popular es hermoso, hermoso. Hacerlo malo, ¿no? Hacerlo malo. Fíjense también el subtítulo que aparece primero en el capítulo 2, la sabia organización de la ignorancia. ¿Sí?
¿Por qué no pensamos en nacional? Porque está todo dispuesto para que pensemos en colonial. Desde qué nos cuentan de chiquitos hasta incluso cuando avanzamos, miramos dibujitos, leemos revistas, leemos libros, vamos a la secundaria, vamos a la facultad, incluso nos recibimos y seguimos pensando en colonial, reforzando prejuicios coloniales. Hay toda una pedagogía dispuesta, ¿no? Para esto. Trabajan los medios de comunicación, la escuela contrapelo de la vida, etcétera. Y entonces, ya en el cierre, acá hay un corte en el texto, dos culturas en pugna, Galasso presenta esta contraposición entre el hombre culto que repite sonceras, ¿no? Tomando esta terminología de Jaureche, y el iletrado, ¿no? El supuestamente analfabeto, el descamisado, el que pide alpargatas, porque sabe que los libros mienten. Tiene más calle, intuición, cercanía, conoce bien los golpes, ¿sí? Eso es lo popular y a partir de ahí va a nacer el pensamiento nacional y popular. Y por eso es tan importante frente al pensamiento colonizado que nos conquista las cabezas, desaprender. Bien, muy interesante este texto, muy linda lectura. Realmente, bueno, lo hemos acortado, antes veíamos un poco más del capítulo 2, en realidad lo veíamos casi, no, lo veíamos entero, bueno, ahora lo acortamos un poco para que no se haga tan larga la lectura. Hablamos un poco también de Raúl Fornet Betancourt y la filosofía intercultural. Este artículo es muy sintético, pero al mismo tiempo, por ende, muy claro respecto de cada uno de los puntos que va analizando Fornet Betancourt, respecto a la filosofía intercultural como una propuesta, un programa, un proceso que está en transformación, pero que está pensando una manifestación polifónica de la filosofía, ¿no? Es decir, con muchas voces, un multiverso, no un universo, ¿no? Universo es la reducción de lo diverso a unidad. Multiverso es hay muchas versiones, hay muchas posiciones. Pero claro, esto supone un diálogo abierto, ¿no? Un diálogo abierto entre las distintas posiciones. Y un diálogo que incumbe tanto a la teoría como a la práctica. Respecto a los supuestos de la filosofía intercultural, es justamente algunos ya anticipamos, también está la clase para ver y prestar atención. Quisiera quizás remarcar algunos como para insistir, ¿no? La filosofía es una práctica que cada cultura realiza desde su lugar. Y entonces lo que ha pasado es que Occidente ha como monopolizado esa práctica de la filosofía y se considera que es la filosofía y que el resto no es filosofía y que un poco es lo que veníamos planteando ya al comienzo de este espacio, diciendo, bueno, hay un cuestionamiento hacia la filosofía latinoamericana justamente porque en Latinoamérica no había filosofía y toda filosofía que hay es importada, ¿no? Porque la filosofía es un invento de los griegos y los griegos son uno de los pilares fundamentales de Occidente, o sea, de Europa.
Bueno, acá todo eso está puesto en cuestión, todos esos programas que empiezan con los presocráticos, Platón, Aristóteles, empiezan a tener un problema que es el eurocentrismo, ¿no? El considerarse dueños y digamos, propietarios exclusivos de esto de la filosofía, es decir, de la filosofía. La filosofía entonces es plural, ¿sí? Y hay que regionalizar, pero también hay que regionalizar la mirada, ¿no? O sea, no creer que los centros de validación académica son los que definen cuál es la filosofía y cuál no. Esto sigue siendo un problema hoy en día, pero es un problema también para las ciencias, ¿no? Recuerden ustedes, si no se publica en tal revista, tal vacuna no vale. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué tal revista es el parámetro de validez de una teoría científica? Es absurdo, es absurdo. Como si además las teorías científicas no se vayan refutando a través de la historia. Bueno, acá pasa lo mismo. La filosofía se legitima si lo legitima tal posición central. No, esto es plural. Pero al mismo no es plural en el sentido, bueno, que cada uno haga la filosofía que quiera. No, es plural en el sentido de que todas las posiciones son válidas, no hay una mejor que otra a priori, y entonces hay que ir hacia lo que llama Fournet-Betancourt una universalidad constituida, ¿no? En el sentido de, perdón, constituyente, no constituida. Constituida es la occidental que se considera la universalidad, ¿no? Con mayúscula. Hay que ir hay que entrar desde distintas posiciones y generar una universalidad realmente eh, digamos, multiversal, por decirlo así. Y para eso es necesario establecer diálogos, pero sobre todo un esfuerzo de traducción, ¿no? Es decir, hay que interculturalizar la razón que ha sido monoculturalizada desde diferentes posiciones, todas ellas válidas o por lo menos que puedan validarse y no validadas desde una posición central, y empezar a traducir, ¿no? Es decir, no es solamente, bueno, pluralidad de filosofías y ya, es pluralidad de filosofías, pero ponerlas puestas en diálogo. Y el esfuerzo de traducción implica una valoración de la diferencia. Esto es muy importante como mensaje. Valoración de la diferencia. Lo distinto, no por ser distinto, no pasa a ser anormal, digamos, no. Lo diferente, justamente porque es diferente, es lo que me puede enriquecer, es lo que me puede hacer aprender algo. Este esfuerzo de traducción implica entonces, en cierta medida, salir de estas circularidades que plantean, de estos ámbitos que tienden a cerrarse en las culturas en general. Es decir, cada cultura tiende a verse a sí misma como la cultura. La interculturalidad es justamente un romper ese cierre y abrir esa cultura al aprendizaje e interrelación con otras culturas. Esto vale para la filosofía, pero vale también para todos los ámbitos, ¿no? Bueno, en suma, entonces hay que ensanchar y transformar la razón en una suerte de aprendizaje intercultural. Bien, estamos acá en la página 418 del texto. Bien, después, bueno, analiza los límites y alcances de la filosofía intercultural. Hay varias cuestiones acá, ¿no? En el tercer punto
del texto. Parece importante esta cuestión de la hermenéutica de la alteridad, bueno, la teoría política del extranjero, la toma de posición frente a la globalización neoliberal, ¿no? Son varios puntos muy interesantes, la superación del eurocentrismo, ¿no? Esto que planteábamos antes con la cuestión del pensamiento colonial. Y en ese sentido me parece que uno de los grandes puntos acá es esta filosofía intercultural se presenta como todo un desafío por delante, ¿no? Muy interesante para decir, bueno, la recuperación de la filosofía latinoamericana desde una perspectiva intercultural implica una puesta en diálogo, y justamente ese es el punto. Digo, no se puede ser nacional si uno no mira hacia afuera, digamos, ¿no? Esto que planteaba Estrada, ¿no? La universal, y tampoco se puede mirar hacia afuera sin saber dónde están los pies. También planteaba eso Estrada. La dimensión universal de discusión requiere de conocer bien dónde estamos parados, o sea, la cuestión nacional. Y por supuesto, cuando hablamos de nación, tendemos a pensar nación argentina, eso es un invento. La Argentina es un invento, no existía. Podemos también pensar en realidad mucho más ampliamente, la nación es Latinoamérica, por lo menos desde esta propuesta. Entonces, la hermenéutica de la alteridad consiste en ese ver lo otro, ¿no? Como un espacio de comprensión donde las distintas partes participan, comparten, donde lo propio y lo nuestro empieza a verse en interrelación, ¿no? En una participación interpretativa. Acá también aparecen ideas que veíamos en el caso de Dussel, ¿no? Respecto de la cuestión del otro y demás. Y esta toma de posición frente al neoliberalismo es muy importante de tener en cuenta porque el texto que escribe, este texto que escribe Fono Betancourt es del año 2001, es decir, en plena auge de los sistemas, auge y primeros asomos de enormes problemas, ¿no? Del neoliberalismo en la región, pero también es un momento donde hay un fuerte fomento de la globalización, pero una globalización que eh, no suele ser más que a favor de los poderosos y no suele ver las diferencias, sino que justamente lo que plantea es libertad de comercio, ¿no? Después aparecen todas las restricciones. En un mundo globalizado se frena la circulación, la inmigración, inmigrantes ilegales y todo ese tipo de cosas, lo que muestran es que no hay mecanismos de inclusión. Eso está claro. El mundo lindo es para unos pocos. El estado de bienestar es para los que, bueno, claro, han hecho una suerte, digamos, de colchón histórico de bienestar muy importante. Entonces, el desafío intercultural no puede estar de una mirada hacia arriba, de arriba hacia abajo. Tiene que ser una mirada de paridad. Y esto es muy importante. Si no, no hay interculturalidad, si no hay paridad. Bueno, vamos a hablar ahora del texto de Quijano, Aníbal Quijano. El libro se llama Ensayos en torno a la colonialidad del poder, fue publicado en 2019, pero el texto que nosotros tomamos acá, que es muy breve, es un texto del año 1992, Colonialidad y Modernidad Racionalidad. De nuevo, ¿no? Problema 1492. ¿Cómo pensamos 1492?
esa dominación, esa conquista y dominación que se estableció en América, dio lugar al colonialismo, que después va a ser derrotado, claro, en el siglo XIX, con las revoluciones, las independencias y demás, ese colonialismo en lo político fue derrotado, pero persiste como sistema simbólico, como sistema cultural, como discriminación, como clasismo, ¿no? Es decir, sigue habiendo distinciones de clases, clases que se consideran superiores, no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, pero no tienen mucho argumento más que el apellido, la cultura, una presunta genealogía de sangre, pero en líneas generales tratan de reproducir ese orden vertical que había sido derrotado, ¿no? Y entonces tenemos que hablar de la continuación de la colonización, pero no ya como un sistema político, o tal vez sí, sino fundamentalmente como colonización cultural. Es decir, nuestras cabezas han quedado colonizadas, han quedado con una lógica colonial y entonces nos sentimos subordinados, sentimos un imaginario que está colonizado, sentimos que hay que reprimir la cultura propia y que hay que seguir la cultura de de los dominadores, que obviamente se presenta como una cultura mistificada, ¿no? Dice Quijano, a partir de patrones de producción del conocimiento, un poco lo que veíamos recién también con Fornet Betancourt, ¿no? Y entonces esa cultura dominante se presenta como una seducción cultural y como una necesidad de europeización. La cultura europea entonces se impone como modelo, ¿no? Como modelo, como instancia universal a la cual todas las culturas tienen que aspirar para realizarse, para desarrollarse, etc. Entonces, esta colonialidad viene asociada con la modernidad. Y para Quijano, y acá está muy fuerte, ¿no? En esto, no se entiende la modernidad, todos los desarrollos de la modernidad, desde 1492 hasta hoy, si no se entiende la colonialidad. Esta centralización, ¿no? de la mirada, del paradigma europeo, que incluye también un tema que ha generado mucho debate, mucho desarrollo, que es la cuestión de la producción del conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento está desde el eurocentrismo y desde la visión colonial y desde la colonialidad, está legitimado únicamente por los lugares centrales. Y acá, interesante, porque Quijano discute ese paradigma de conocimiento basado en la separación sujeto-objeto, ¿no? Sujeto y objeto. Y entonces ese sujeto está aislado, ese objeto es lo que está afuera, ¿no? Lo externo, lo diferente, pero al mismo tiempo constituido por propiedades, ¿sí? Que lo definen por naturaleza. Entonces hay toda una serie de críticas a estas nociones de sujeto, objeto y de exterioridad y que desembocan justamente en que el sujeto únicamente es el sujeto europeo. Hay una completa ausencia del otro y sobre todo no hay un otro más allá del sujeto europeo. Entonces, las diferencias con otras culturas desde esta mirada aparecen como desigualdades por naturaleza, ¿no? Es decir, como el que es diferente es inferior, le falta. Y esto lo veíamos también en el texto de Dussel, lo podemos mencionar también en relación con Fornet de Betancourt, pero recuerden el texto de Dussel pasaba justamente eso, de qué barbarie hablan. Y entonces se justifica la colonialidad y la superioridad de determinada cultura respecto del resto del mundo. La otra cuestión que examina Quijano es la idea de totalidad en relación con la realidad social. Las dos ideas que suelen
surgir en relación con la totalidad son o bien cerradas o bien jerárquicas, pero claro, el problema es que esto se amoldó al esquema anterior, sujeto-objeto, aunque, dice, contribuyó a debatir la cuestión del poder. El tema es que el colonizado está fuera de esa totalidad. Es el otro, pero es el sentido de exterioridad que decíamos, ¿no? Como una suerte de primitivismo, ¿no? Primitivos que tienen que evolucionar para alcanzar la civilización. Entonces, en este punto es necesario una reconstrucción epistemológica, ¿no? Generar un nuevo paradigma de producción del conocimiento y de la organización social. No es necesario rechazar la idea de totalidad, pero sí abrir entonces liberar el conocimiento, la comunicación y la reflexión, ¿no? Es decir, abrir ese paradigma cerrado y mostrarle que tiene un montón de diferencias de las cuales debería aprender además. Pero como decía Freire, ¿no? O sea, el opresor no se va a liberar del oprimir, digamos así. Solo el oprimido va a tener interés en la liberación y va a poder protagonizar una liberación. Entonces, toda cultura tiene una perspectiva de totalidad, necesitamos la idea de totalidad, diría Quijano. El tema es que hay que reconocer siempre en esa idea la heterogeneidad, la diferencia, la diversidad o la otredad, que no se puede reducir a unidad. Y necesitamos reconocerlas en paridad. Fíjense de nuevo también las similitudes con el texto anterior. Y entonces hay que buscar lógicas de articulación de esa diversidad, pero sin consolidar un poder hegemónico. Para eso entonces necesitamos una descolonización para una nueva comunicación intercultural. Bien, por último, vamos a hablar de contrapedagogías de la crueldad de Rita Segato. Son unas clases que da en la Facultad Libre de Rosario en 2016 y que fueron publicadas en 2018. Es una parte de una clase, en realidad lo que hemos seleccionado acá. Segato sin duda es una de las grandes intelectuales actuales, importantísimas antropólogas, es muy importante, todos sus libros están buenísimos para leer, y la verdad es que hay que prestar mucha atención a estos temas porque, como decíamos hace un rato, tienen mucha vigencia, ¿no? Tienen mucha vigencia. Están muy candentes hoy en día, a flor de piel en nuestra vida cotidiana. Y acá vamos a ver también que la cuestión de género aparece en principio en relación con la violencia, ¿no? Es decir, la violencia de género, todo el análisis que hace ella, la violencia me atrapa en el camino, eh, justamente a partir del estudio de la violación. ¿Y cómo se entiende el acto de violación? Entonces habla ahí de una comprensión instrumental y una comprensión expresiva, de cómo ella misma como antropóloga va reformulando su mirada sobre este acto tan aberrante y descubre en ese desarrollo la cuestión de los pares, la cofradía de pares. Es decir, el agresor no es un tipo aislado, el violador no es un tipo aislado, sino que actúa en grupo, bajo una hermandad y bajo un mandato de masculinidad.
Es decir, de alguna manera también el violador está siendo atravesado por esta lógica del patriarcado que le dice, vos sos hombre, entonces tenés que mostrar efectivamente la superioridad sobre la mujer. Este mandato de masculinidad tiene que ver con el estatus, el prestigio, y que se tiene que renovar y legitimar cada tanto. Entonces, el violador responde a una matriz patriarcal y heterosexual. Y acá es interesante porque Segato se mete en la historia de esto, ¿no? Las diferencias entre hombres y mujeres en los pueblos amerindios, ¿no? Que tenían algunas visiones un poco más interesantes, menos binarias y patriarcales en algunos casos. El tema es que la libertad, no, perdón, la colonia aniquila, la época de la colonia aniquila la libertad, dice, y enyesa los géneros, ¿no? Los fija. Pone uno superior, el hombre, y uno inferior, la mujer. Como si eso agotara toda la cuestión de género. Recordemos que eso no agota la cuestión de género ni por asomo, y además que está mal en la cuestión de la jerarquía. Y entonces parece que hay un avance con la modernidad, pero claro, eh, no, no necesariamente, ¿no? Hay una criollización que implica una patriarcalización y una racialización. Fíjese, se van cruzando todas las cosas. Colonia, patriarcado, clases sociales, color de piel, trabajo, cuerpo, todas estas dimensiones están atravesadas por estas cosas. Y entonces el criollo se vuelve violento, dominador, misógino, homofóbico, racista. ¿Sí? La violencia del patriarca. ¿Qué hace el patriarcado? Bueno, apela a mitos de origen, ¿no? Desde el mito adánico y demás, siempre el mito de ¿para qué? ¿Para qué sirve? Para legitimar una supuesta eh, superioridad del hombre sobre la mujer. Y es interesante, a ver si encuentro el pasaje, que Segato tiene la página 47, marca una diferencia con una pensadora muy interesante, María Lugones, que sostenía la unidad patriarcado-colonialidad, ¿no? Es decir, el patriarcado surge con la colonia. Y para Segato la diferencia es que no, que es anterior incluso, ¿no? Es decir, hay una prehistoria patriarcal de la humanidad. Y entonces aparece esta idea de la violación como moralización, como algo que está bien, que se hace por un bien, ¿no? Porque claro, la cofradía de la masculina, la fratria, ¿no? La relación entre pares exige fidelidad, establece jerarquías, y también se puede hablar de una violencia intragénero, ¿no? Es decir, a través de, por ejemplo, el bullying. Y entonces los hombres tienen que luchar contra el patriarcado, según Segato también, y por su liberación, para desmontar justamente el mandato de masculinidad. Y por último, analiza el caso de Ciudad Juárez, donde la corporación masculina se ha vuelto corporación mafiosa y donde el poder se escribe en el cuerpo de la mujer. Pero también se espectaculariza, ¿no? Se exhibe. Y se exhibe además como lo que hace la mafia, ¿no? Como mostrando lo que hace la mafia. Bueno, estamos acá en contrapedagogías de la crueldad. Se me fue esto por querer manejar cosas técnicas y, bueno, ustedes saben.
puede fallar, todo puede fallar. Em, También aparece el caso Candela, que fue un caso muy conocido acá hace unos años, y el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que es terrible, es un caso terrible. O sea, todo esto es terrible, las estructuras de la violencia, cómo han permeado, se han metido, cómo las hemos naturalizado a nivel social, son cuestiones realmente terribles, de mucha vigencia, donde aparece esta cosa de la dueñidad, ¿no? Es decir, el femicidio es la refeudalización del cuerpo de la mujer, su cosificación y la apropiación por parte de alguien, ¿no? Como el varón se considera propietario del cuerpo de la mujer. Vemos entonces cómo la cuestión latinoamericana se cruza con debates propios y con temáticas propias del feminismo y también cobra mucho impulso en ese sentido. Y es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante atender a estos textos, leerlos y leerlos de nuevo. Son textos que están hablando de cosas que tenemos al lado todos los días y que nos permiten sobre esas cosas establecer puntos de vista más complejos, más críticos, más nos van a enriquecer. Vamos a aprender realmente si miramos estas cosas un poco más. Y son textos que tienen que ver con cuestiones muy concretas. La violencia es un problema social muy concreto y viene de hace mucho tiempo. El patriarcado es un problema muy concreto y viene desde hace mucho tiempo. Y te afecta a vos, me afecta a mí, afecta a todos. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente afecta a las relaciones familiares, afecta a las relaciones laborales, afecta a las amistades. Y con eso y contra eso tenemos que deconstruir, tenemos que alzar el pensamiento crítico. No podemos permanecer indiferentes frente a la justicia, la injusticia, la opresión. Y frente a la justicia tampoco, porque lo que tenemos que hacer es justamente que haya justicia. De eso se trata, ¿sí? Y para eso somos educadores y educadoras. ¿Queremos vivir en un mundo mejor o queremos vivir en el mundo en que estamos? ¿Queremos transformar las cosas o ya está? Fatalismo. Este tipo de cuestiones nos tienen que mover a pensar y a tomar decisiones en la práctica. No podemos permanecer ajenos a esto. Bien, pinceladas, nada más, algunas pinceladas sobre este último eje del programa. Espero que les haya gustado la materia. Nos queda el conversatorio con especialistas para volver sobre las cuestiones del principio y ver si todo este recorrido tuvo sentido o no. No sé, eso en realidad nunca lo sabremos. Esperemos que sí, que haya tenido sentido, que haya sido un aprendizaje significativo, pero para que eso suceda tiene que aparecer el contenido. Si no aparece el contenido, es una frase dicha para quedar bien, nada más. Nos queda entonces el conversatorio con especialistas en filosofía latinoamericana, que realmente es muy importante y estamos ahí para aprender todos y todas, muy expectantes con eso. Y respecto de las cuestiones y recomendaciones para el examen final con el que concluye la materia, el final, estamos entrando en el final de la cursada y después viene el final. Bueno, eso ya lo hemos comunicado a través del campus, las noticias en el campus, una serie de recomendaciones teniendo en cuenta que volvemos a la presencialidad en los exámenes finales. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento, espero que les haya gustado, espero que aprendan, hayan aprendido algo o mucho, principalmente espero que mucho. Y por supuesto,
insisto, hay que tomarse estos temas muy en serio, hay que profundizarlos, hay que pensarlos, hay que ver cómo afectan todas estas cosas nuestra vida cotidiana y qué vamos a hacer como docentes frente a este tipo de cuestiones. Eh, Bien, bueno, simplemente eso y nos estamos viendo, aunque hay que decir que el ver ya va a tener otro sentido.